Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. ¿Qué tal, Marcos? Hola Armando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros y para los demás, pues cada uno dependiendo de el momento del día o de la noche en que escuche este episodio. Duffman dice, buenas tardes. ¿Quién? Ah, Duffman, ya, sí. Duffman de los Simpsons. Sí, Duffman, es que no lo había oído bien. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Bien. Tenemos algo que contar a nuestros oyentes. Tenemos una cosa que contar a nuestros oyentes. Una confesión. Una confesión que hacer. Hemos de limpiar nuestras almas. Sí, porque si no... Purgar nuestro dolor. No podremos mirarnos al espejo el resto de nuestra vida. No. Viviremos ahí en una perpetua congoja y consumidos por la culpa. Con lo a gusto que vivíamos frente a nuestros respectivos espejos, sí. Si no purgamos este mal, no podremos seguir haciéndolo. Con esa satisfacción con la que nos mirábamos. Sí. Hasta ahora. Bueno, lo que pasa es que este episodio que estamos grabando ahora lo estamos grabando por segunda vez. Porque sí. el primero que habíamos grabado por error mío, lo reconozco, bueno, mi parte de la grabación se perdió o no se llegó a guardar. Así que en el momento en el que la quise buscar para sincronizar mi parte con la de Armando, descubrí que no estaba por ninguna parte. No. Yo sí habría jurado que la había guardado, pero la realidad me desmiente esa percepción mía, con lo cual no nos queda más remedio si queremos más o menos conservar la coherencia de la sucesión de los episodios que regrabar. Uh-huh. Grabar un episodio en el que más o menos hablemos de los mismos temas de los que hablamos en ese que se ha perdido. Así que... ¿vamos allá? Y en otro episodio hablaremos de los duendes, los gremlins, sí, o los espíritus burlones y poltergeist que pueden interferir en los ordenadores. Claro, sí, que hacen que se extravíen cosas que parecían estar perfectamente localizadas. En su sitio. Sí, pues no, esto no está en su sitio ni en ningún otro sitio en el que yo haya buscado. Y antiguamente, cuando las cosas eran físicas, uno podía encomendarse a San Antón, como mi abuela, que tenía una retaila que recitaba invocando a San Antón para que le encontrase las cosas. Pero en este caso, en el mundo virtual, como diría Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, ni Dios, ni San Antón, ni nadie puede recuperar el archivo ya. No, desde luego yo lo he dado por imposible y he llegado a la conclusión... Quizá la policía científica. Sí, pero no sé si... El servicio de delitos informáticos, pero sería mucho pedir. Sí, no sé yo si nos compensa pasar por esa dificultad. Yo casi... Sí, he llegado a la conclusión de que lo preferible es grabar cuanto antes una repetición y seguir con nuestra vida, como si no hubiera pasado nada. Muy bien. Entonces, Marcos, ¿cuál era el tema que tratamos y ahora retrataremos? A ver, creo que en el episodio 18 yo había, prometido, entre comillas, que reflexionaría sobre la manera de encajar la paradoja del abuelo con tu idea del viaje en el tiempo como activación de unos adoquines concretos de entre todos los infinitos adoquines posibles que configuraban las infinitas líneas temporales posibles. Yo lo que hice fue plantear una hipótesis, nada más que una hipótesis, sí, que pudiese justificar el viaje en el tiempo. Claro. O pudiese justificar el viaje en el tiempo salvando las posibles paradojas que pudieran llegar a producirse. Sí. Y que teóricamente lo podrían hacer inviable. Claro. Y esa hipótesis no es que yo crea o no crea en ella, es simplemente pues una posibilidad que nos permite experimentar, nos permite bucear en ese tema, el de los viajes en el tiempo. Sí. Y era, busqué un símil en lo de los adoquines, es decir, no es tanto una cuestión de multiversos, sino de un universo donde existen infinitas posibilidades, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. No es exactamente que el tiempo esté predeterminado, sino que todas las posibilidades están preestablecidas, y están preestablecidas de antemano para que en el acontecer de nuestras acciones, unas sucedan, que serán la realidad, y otras se queden ahí sin suceder, sí. ¿no?
Sí. Y eso quizá podía permitir seleccionar uno de esos adoquines o momentos potencialmente posibles en el futuro y desplazarlos a él porque ya está ahí. Solo tenemos que activarlo, es decir, hacerlo real, estando en él, viajando a él, y al pasado lo mismo. Y que eso podía quizá resolver el tema de las paradojas, de manera que si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, no sucede absolutamente nada. Sí sucede algo, que es que he creado una línea temporal donde mi abuelo ya no existe. Pero no necesariamente yo tengo que desaparecer porque yo pertenezco a la línea temporal o al camino en el que nunca mi abuelo fue asesinado por mí. Y ahí sigo. Claro, pero haciendo eso, en realidad no estás creando un universo alternativo. Porque si estamos hablando de un único universo, yo creo que en ese único universo, salvo que sea posible que sucedan dos cosas diferentes o dos cosas contrarias al mismo tiempo, la identidad personal debería mantenerse. Y si se mantiene la identidad personal, para mí debería ser imposible matar a mi propio abuelo en el pasado. Porque en el momento en el que yo impido que mi abuelo tenga descendencia, estoy imposibilitando, por supuesto, mi nacimiento y, precisamente por imposibilitar mi nacimiento, mi viaje al pasado para matar a mi abuelo, ¿no? Claro, depende si te basas en... Si olvidamos lo de los adoquines Sí. y vamos a lo práctico, claro, esa es la paradoja que imposibilitaría el viaje en el tiempo. Claro. La forma de que podamos plantear esa posibilidad, quizá debamos recurrir a esa hipótesis del camino de adoquines, ¿vale? Unos que es como un camino de adoquines donde unos están grises, oscuros, como muertos, ¿no? Pero están ahí. Y de repente pisas uno, ¡pum!, y se ilumina. Y a partir de ahí, una línea de adoquines hacia adelante. Y los otros no es que se destruyan, sino que se queden ahí oscuros, grises, muertos, inactivos, pero están ahí. Y de esa manera pues puedes moverte entre adoquines. Cuando tú mates a tu abuelo no solo estás modificando tu propio futuro, acabas de modificar todo el futuro del universo entero. Porque todo lo que fuera a suceder dejará de... No es que todo lo que fuera a suceder dejará de suceder, es que una vez que haces eso, para que eso sea posible, para que el universo no es tanto que se reconfigure, como que se duplica. Claro, No es tanto un nuevo Big Bang como algo que está ahí, a lo que tú no puedes acceder porque corresponde a otro orden de la realidad, pero que tiene que suceder para evitar fallas catastróficas, es decir, para que todo siga existiendo de alguna manera, aunque se abra un camino nuevo que representará una posibilidad, un camino distinto que tendrá su propio recorrido y que llegará donde llegue. Para que tú puedas seguir existiendo, si has matado a tu abuelo, efectivamente tiene que suceder lo que has dicho tú, que se cree una copia del universo en la que tú apareces de repente, o sea, apareces como de la nada y continúas viviendo ahí, procedente de otro universo o del universo paralelo, continúas viviendo ahí, en ese universo en el que tú puedes seguir existiendo porque no era tu universo de origen, pero ese universo continúa su camino, por así decirlo, sin la existencia de tu abuelo. Bueno, Entonces, yo podría regresar a mi tiempo y encontrarme que en mi adoquín, de donde yo partí exactamente, todo sigue igual. No, eso es imposible. No sería tu tiempo, sería un tiempo paralelo. Sería un universo paralelo al tuyo. Podría ser tu tiempo, pero no sería tu universo. Eso nos llevaría a regreso al futuro, a ese tipo de situaciones, pero si yo parto de ese punto y, vamos a ver, yo puedo estar en mi casa sin hacer nada, ¿vale? Pero en vez de estar en mi casa sin hacer nada, viajo al pasado, mato a mi abuelo y vuelvo exactamente a mi habitación un minuto después. Bueno, pues ahí sigo. Vamos a ver. Si no ahí te sigo, sales... Y si vuelvo No. al punto exacto del que partí, en ese punto mi abuelo sigue vivo. Lo que he hecho allí es crear una copia donde mi abuelo ya no existe y donde yo no existiré en esa copia. En la mía, yo sí, claro, sigo hacia adelante. No ha pasado nada, ¿no? Entonces lo que tendrías que hacer para que eso fuese posible sería crear una copia de tu abuelo antes de matarlo, para poder matarlo en ese universo alternativo. Pero si lo matas antes de crear la copia, lo que haces es, a partir de ese momento, crear un universo paralelo en el que tu abuelo ya no existe. Y tú
si quieres seguir existiendo, tienes que trasladarte a ese universo, porque en el universo en el que tu abuelo ha muerto, si es tu línea temporal real en la que tú te has creado, para Claro, ti es yo no puedo imposible, volver. no puedes volver. Yo no puedo volver al punto de partida. No puedes volver al Y punto he de creado partida. una línea que ha evolucionado de una forma distinta, pero bueno, vamos a ver, yo puedo ir hacia atrás en el tiempo. Claro, lo que podría hacer es ir hacia atrás en el tiempo, pero voy a seguir con el ejemplo de los adoquines. Un camino de adoquines, y esa línea de adoquines está formada por numerosas filas, ¿no? Sí, Filas que tiene adoquines hacia adelante y fila que tiene adoquines hacia detrás. Yo lo que tendría que hacer no es ir a la fila de adoquines que está inmediatamente detrás de mí, sino saltar, moverme no adelante y atrás, sino a izquierda o derecha, y luego hacia atrás, hacia primero a la izquierda o a la derecha, y luego hacia atrás, para hacer esa operación en un sitio distinto, ¿no? Me estás diciendo. a ver, bueno, vamos a ver. Yo no sé hasta qué punto la reflexión que he hecho sobre esto es atinada, tiene en cuenta todos los detalles, todas las posibilidades, pero yo creo que para poder viajar así en el tiempo, ¿no? Moviéndote por los adoquines y por las diferentes líneas y tal, el viajero Ujú. tendría que poder salirse totalmente de su línea temporal, ¿no? Dicho de otra manera, Claro. salirse del tiempo. Porque, Bueno, porque de lo contrario... es que eso, si suponemos que el tiempo, claro, es una fina línea que tiene solo hacia adelante y hacia atrás, y a lo mejor el tiempo tiene también izquierda y derecha. Eso no lo sabemos. Claro, tendríamos que entender el tiempo como algo multidimensional. No sería el tiempo como lo entendemos nosotros en nuestra vida cotidiana, sería algo más parecido al espacio. Sería algo más parecido a un espacio por el que te Sí. puedes mover creando tú los lugares a donde te interesa ir a partir de todas las posibilidades infinitas de lugares que hay. No como una línea fina, sino como un tablero de ajedrez. Claro, sí, pero el concepto sería más parecido al espacio que al tiempo. Ujú. Sí, Sí, claro. Si hay un tejido espacio-tiempo y no tenemos claro exactamente qué es el tiempo y creemos que sabemos lo que es el espacio, como hipótesis, ¿por qué no? Yo qué sé. Claro, estamos hablando de conceptos, estamos hablando de magnitudes, estamos pensando conceptualmente sobre magnitudes que no sabemos exactamente lo que son. A la hora de hipotetizar, pues el cielo es el límite. ya, Lo que se nos ocurra, ya. ¿por qué no? Corrígeme si me equivoco. Según tú, teniendo en cuenta esta teoría de los múltiples adoquines y tal, cualquier viaje en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro, desactiva todos los puntos del tiempo que han sido reales hasta el momento del viaje, ¿no? Desactiva todos los puntos que han sido reales hasta el momento del viaje. A ver, lo que sucede es que yo efectúo un viaje en el tiempo Sí, y en mi línea de tiempo resulta que alguien ha viajado en el tiempo. Bueno, y regresa de su viaje en el tiempo. O no regresa. Si no regresa, que yo no regrese o en ese momento me pegue un tiro, es exactamente lo mismo. en ese lugar sí, en el lugar de partida. A partir de ahí, esa línea continúa sin mí. Si yo regreso y ya está. Sí, Ya está. Lo que pasó antes es lo que pasó antes y lo que pasará después, pues pasará conmigo en esa línea. Y si no estoy, pues no estoy. Como si de repente me cayese encima un piano. Ya está. Pues acabó. Ya está. Para poder viajar de esa manera sin verse afectado, el viajero tiene que sustraerse a los efectos del tiempo en general. Tiene que estar fuera del tiempo. Para que moverse en ese tablero de ajedrez no le afecte a él personalmente mientras se va moviendo. Claro, dices que no envejezca o que no rejuvenezca. No, o que, por ejemplo, si... Bueno, claro, es que en realidad yo... Vamos a ver. Dime. Según esa idea del tablero de ajedrez, Ujú. es como si en realidad solo hubiese una línea que se convierte en real, Ujú. ¿no? Una línea que se realiza, Ujú. pero al mismo tiempo, a derecha y a izquierda, por decirlo de esa manera, hay muchas otras líneas, bueno, líneas infinitas posibles que también podrían activarse, pero que no son las que se activan en la realidad, ¿no? No. Claro. No. Si tú existes en el presente, Ajá. ¿no crees que todos los pasados posibles tienen que incluir la existencia de tu abuelo y de tus progenitores, teniendo en cuenta que el presente real es un presente en el que tú existes? Para eso tendría que partir de una premisa, que yo soy la persona que inventó la máquina del tiempo, que soy la primera persona que es capaz de viajar en el tiempo,
que nunca antes había hecho esto nadie había hecho esto con el universo, y que simplemente el universo pues se corrige porque tiene el potencial de hacerlo, porque tiene esas posibilidades. Sí. Nunca nadie lo había hecho, yo soy el primero, y el universo simplemente pues, hace lo que puede hacer, Sí. porque está ahí. Ujú. Que yo ahora mismo levante mi mano y que yo en vez de levantar, bueno, ahora baje mi mano, significa que hay, vamos a ver, madre mía, es que esto significa que en el momento que yo lo he levantado, ¿vale? Lo que yo creo, y ahí voy a intentar, uno cree que es un tiempo que avanza, lo que ha sucedido es que para que yo levante la mano, si yo considero el espacio y el tiempo lo mismo, es que esto es complicado de... A ver, ¿cómo consigo explicar esto? Es muy complicado imaginarse el tiempo en varias dimensiones. Claro. Es muy difícil. A lo mejor no es tanto que el tiempo ha avanzado para que yo pueda levantar la mano, sino que hay una posibilidad potencial de que mi mano pase de estar en una posición a estar un poco más arriba, y porque esa posibilidad existe, yo puedo realizar el movimiento. Y yo percibo eso como paso del tiempo. En vez de como un desplazamiento, entiendo que tiene que existir un tiempo para que el desplazamiento suceda. Claro. Es que, sí, claro, era lo que decíamos de cuál es nuestra experiencia subjetiva del paso del tiempo, que en realidad es es la conciencia de los cambios. La conciencia de los cambios, pero ¿qué es exactamente el cambio? Si no hubiera cambio en nada, no nos parecería que pasa el tiempo. Todo sería permanentemente estático. Todo sería estático. Suponemos que existe tiempo porque observamos cambios, claro, y entendemos que esos cambios tienen que existir en una magnitud que nosotros llamamos tiempo. Claro, sí. Pero ¿y si los cambios se pudiesen suceder sin la existencia del tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es que volvemos a lo mismo. Claro, ese es el asunto. A lo mejor el tiempo no es más que los cambios. A lo mejor si no hubiese cambios no habría tiempo. ¿Y cómo podría haber cambios sin tiempo? Yo me pregunto una cosa. Cuando los científicos congelan un átomo, por ejemplo, al cero absoluto, y a esa temperatura, ese átomo deja de estar activo, sí, ¿ese átomo está detenido en el tiempo? Depende de qué tomes como referencia a la hora de contar el tiempo. Si tomas como referencia en el vacío, a los... ¿En el vacío absoluto existe el tiempo? ¿Donde no existiese absolutamente nada, ni materia ni nada, existe el tiempo? A ver, si hay científicos alrededor del átomo que lo siguen estudiando, sí, claro que existe el tiempo. Porque para esos científicos sigue habiendo cambio. Para esos científicos sí, pero para el átomo ya no. Que tú te quedes paralizado no significa que el tiempo a tu alrededor deje de discurrir, ¿no? Bueno, el tiempo sigue discurriendo para nosotros, pero a lo mejor el átomo acaba de... Bueno. Cuando tú mueres, ¿deja de discurrir el tiempo? Cuando yo muero... No, para ti sí, pero para el mundo no. Es que yo soy un ser macromolecular. Cuando me refiero a un solo átomo, sí, me refiero por eso a un solo átomo que a lo mejor congelado hasta el cero absoluto ya no hay actividad, y no habiendo actividad a lo mejor ese átomo realmente está congelado en el tiempo. Aunque nosotros al observar cambios a nuestro alrededor pensemos que ese átomo sigue vinculado al transcurrir del tiempo, claro, si ya no hay cambios en él, ese átomo tiene tiempo. Si en una cosa no se produce absolutamente ningún cambio, ninguno, esa cosa está viajando en el tiempo, como supuestamente viajamos todos, o ha dejado de viajar, se ha quedado ahí. Si todas las... Si algo sucede a su alrededor, por ejemplo, a ver, se mantiene en el cero absoluto, por ejemplo, pero eso no se puede hacer eternamente. Cuando vuelva a aumentar la temperatura y vuelva a haber una actividad en ese átomo, a lo mejor el tiempo que estuvo congelado, ese átomo estuvo congelado en el tiempo. Y cuando vuelva a haber actividad, pues se reactiva en el tiempo, por decirlo así. Nosotros entendemos el tiempo como los cambios que le suceden a los seres macroatómicos. A los seres, a todo, a todo. Claro, a los seres que son más grandes que un átomo. Uh-huh. Es nuestra idea del tiempo. Entonces, y los átomos también. Los átomos también avanzan en esa idea que tenemos de tiempo. Yo he puesto este ejemplo porque a lo mejor ese objeto en concreto, y vuelvo a lo mismo, en el vacío absoluto, en el vacío completo, donde no existe realmente absolutamente nada de nada, ahí está transcurriendo el tiempo. Pero, Armando, yo no creo que podamos entender el tiempo sin la relación entre todos los seres.
El tiempo no es el de un átomo en particular, el tiempo es el del universo. ¿Y la relatividad? Sí, para los demás. Sí, para los demás. Estableciendo la variable de la velocidad, ya se puede modificar el tiempo, la paradoja de los gemelos. ¿Por qué no modificando el espacio podemos modificar el tiempo? No sé, digo yo. No lo sé. Parece que alcanzar esas velocidades para alguien como tú o como yo, que está formado de miles de millones de átomos, es imposible. Entonces, yo creo que a lo mejor tenemos que llegar a la conclusión de que para nosotros viajar en el tiempo es efectivamente imposible. Bueno, pero... O detener el tiempo. Es que O no lo detener sé. el tiempo es efectivamente imposible. ¿Pero qué es el tiempo? O sea, vuelvo al mismo ejemplo. En un sitio donde no hay absolutamente nada, nada de nada de nada, ¿está transcurriendo el tiempo? ¿Está pasando algo? No, Si no está sí, pasando no. nada, si no está pasando nada en ese sitio, en ese sitio se está generando tiempo. Fíjate, mira, esa es la palabra clave. Como no está pasando nada a nivel subatómico, a nivel, digamos, de los ladrillos de la realidad, del universo, Sí. aunque nosotros tengamos la percepción de que el tiempo está pasando, ¿realmente en ese espacio está transcurriendo el tiempo si no está pasando nada? No. Es como si el tiempo fuera una cinta transportadora de un aeropuerto donde tú te puedes subir o decides no subirte y si no hubiera cinta transportadora. Y si fuera el cambio lo que genera el tiempo. Claro. Y si no hay actividad, no hay tiempo. Me parece una conclusión muy verosímil, No sé, muy razonable, sí. Que el tiempo no sea más que los cambios. claro. Y que la diferencia en el tiempo experimentado por un ser o por otro tenga que ver con el ritmo de los cambios que experimenta un ser en relación a otro. Mira, la gravedad, se supone que hay una partícula llamada gravitón que es la que define la existencia de la gravedad. Y a lo mejor no hay tal partícula gravitón. La gravedad es una relación de los objetos en función de su masa. Sí. Y de esa interacción se genera la gravedad. Uh-huh. Si no hubiera absolutamente nada, realmente absolutamente nada, no habría gravedad en ese lugar donde efectivamente, o sea, de forma tajante, categórica, no hay absolutamente nada. No hay ningún Claro. tipo de fuerza que emita absolutamente nada. Deja de haber gravedad, pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que porque no hay nada, los gravitones deciden irse? No, si no hay gravitones, no hay gravitones, y es una relación entre las masas, si no ya no hay nada, pues ya no hay gravedad en ese sitio. Efectivamente. Pues ya está. Se Pues ya pueden- está, no hace falta el gravitón. Se- No hay como un tejido de gravitones por ahí. No hace falta. Pues imagínate que el tiempo sustituye al gravitón por el tiempo. Es decir, ¿por qué hace falta una partícula del tiempo? A lo mejor el tiempo simplemente no existe, como nosotros lo hemos entendido históricamente. Es algo parecido. Donde no sucede realmente, categóricamente, absolutamente nada, el tiempo deja de acontecer, porque deja de haber cambio. Claro, así se puede decir, con todas las de la ley, que en ese sentido el tiempo efectivamente es algo relativo. Es algo que Como el espacio. Claro, que efectivamente, como el espacio, que, Tejido espacio-tiempo. que existe solo en función de la relación entre el ritmo de cambio De la actividad de las cosas. de los diferentes elementos de la realidad. Sí, puede ser. Mm. Sí. Muy bien. Pues fíjate. Pues ya está. Hemos resuelto la mayor incógnita de la historia de la humanidad. Ya está. Pudo ser otro, hemos sido nosotros, aquí y ahora. Pues ya está. Sí, señores científicos, pueden pararse a descansar, que ya les hemos hecho el trabajo. Bueno, descansa. Nosotros hemos puesto el primer ladrillo. Ahora tienen que trabajar ellos. ¿El primer ladrillo o el primer adoquín? El primer adoquín. Ahora tienen que trabajar ellos. Madre mía. Armando. Hombre, creo que hemos hecho algo interesante. Sí, bueno. No sé. Aunque luego venga un señor científico y nos diga que es una auténtica chorrada, Que es lo más probable. al menos como ejercicio, creo que hemos hecho algo interesante como ejercicio. Como ejercicio, sí, como método de despertarnos el uno al otro después de la copiosa comida, no está mal. Creo que esto ha sido más filosofía que ciencia, fíjate. Bueno, a ver, por supuesto, Armando, yo jamás fingiré estar capacitado como para desarrollar un argumento científico. O sea, a mí no me pidas que ponga juntos dos números para crear una ecuación porque no. Porque sudas y luego tienes pesadillas.
Pierdes peso. No sé ni por dónde empezar. En ese campo estoy totalmente perdido. Reconozco... Para mí 2 más 2 es 3,5 aproximadamente. Podría ser cualquier cosa, sí. Sí, yo no... O sea, reconozco ya de entrada no tener ni idea de ciencia auténtica. Uh-huh. Pero bueno, sí, es estimulante discurrir sobre estos asuntos y sacar conclusiones por disparatadas que sean o por alejadas que sean de la verdadera realidad o del verdadero conocimiento científico. Oye, Marcos, ¿quién ¿Qué? te dice a ti que esto no lo ha planteado alguien con más cerebro que nosotros? Bueno, En condiciones, quiero decir. puede ser. No solo elucubrando, sino luego comiéndose la cabeza con fórmulas que solo de verla a mí me provocarían arcadas o ansiedad. Ya, claro. Claro, pues, Sí. pues hombre, estaría bien. Mira, alguno de nuestros oyentes estaría bien en los comentarios que dice, pues mira, esta es la hipótesis de fulanito de tal de la universidad de... Sí. Pero él en condiciones y vosotros chusco. Pero bueno, que nos lo dijese, por favor. Por favor, por favor, por favor. Si quieres... Este episodio corto lo damos por concluido. Vamos a dar por concluido este episodio, si te parece, ya que hemos soltado todo esta... Creo que hemos hecho bastante gasto, ¿eh? Sí. Ha sido jodido. Necesitamos glucosa urgentemente. Entonces, por cierto, que no se nos olvide, como este episodio es repetido, sí, es de obligado cumplimiento informar a nuestros oyentes, quienes quieran que sean esos oyentes, vamos a repetir el adelanto que hicimos en el programa Desaparecido, y es que planteamos a lo largo de la conversación el tema de la vida extraterrestre. Y eso es de lo que va a ir el próximo capítulo. Eso es. Porque lo que hicimos fue, como nos surgió en el momento, pues grabar otro capítulo inmediatamente después, ya, por añadidura, teníamos tiempo, y es el que ustedes van a poder disfrutar. Fíjate, esto es una paradoja del tiempo, ¿no? El capítulo anterior, que desapareció, se ha vuelto a grabar después del capítulo que va después de este, que se grabó con anterioridad al día de hoy. Es verdad. ¿Te das cuenta? Estamos viajando al pasado. Esto ha sido el destino, ¿eh? Estamos viajando al pasado y modificándolo. Sí. La diferencia es que esta modificación del pasado no influye en el futuro. No cambia el resultado del futuro, porque el futuro está ahí. Fíjate. Inmutable. Fíjate. Ya lo hemos dejado grabado. Fíjate. Oye. Sí. Y técnicamente forma parte del pasado, si nosotros ahora estamos en el presente. Es un futuro respecto a este audio, para quien oiga este audio antes que el siguiente, pero es pasado para nosotros, que estamos grabando esto en el presente y ya conocemos el futuro. Tenía que pasar por algo. Lo de la grabación tenía que pasar por algo. Sí. Madre mía, qué bien, hemos cerrado ahí el círculo, este bucle. Nos estamos metiendo en un bucle infinito ahora mismo. Qué a gusto, qué a gusto. Oye, lo del bucle temporal cerrado es otra paradoja que también es súper interesante. Tiene varios nombres. Uno de ellos es la paradoja ontológica, creo, o algo así. ¿Como el eterno retorno? Podemos hablar de ella en otro episodio. Es súper interesante. Es incluso, venga. A mí me parece incluso más interesante que la paradoja del abuelo. Es súper interesante. Es básicamente es el bucle temporal. Pues cuando queráis, gentil caballero. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Marcos, Armando, pues damos por concluido. Sí, damos por concluido esto. Saludos, espero que nuestros oyentes no estén ahora mismo en el cuarto de baño. Sí, y que no les haya entrado la tentación de abandonarnos para siempre. O estén metiendo la cabeza en un cubo de agua fría o algo parecido y que continúen en el próximo programa. O escribiéndole una nota a su futuro nieto, suplicándole que viaje al pasado y los mate antes de tener que escuchar este podcast. Efectivamente, y nos mate a nosotros antes. O incluso a nosotros, mejor aún, sí. Nos mate a nosotros mejor. Antes de que lleguemos a grabarlo. Sí. Somos los responsables, de la situación. Sí. Bueno, Marcos. Bueno. Oyentes, chao. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.